Continuamos conociendo Argentina y en el video de hoy vamos a transitar la Ruta Nacional 75 en la provincia de La Rioja, llamada el Corredor de la Costa, ya que atraviesa una región que bordea la Sierra de Velasco, conocida localmente como la Costa o la Costa Riojana. Esta zona es un valle al pie de la sierra, donde se encuentran varios pueblos que están alineados a lo largo de la base de la sierra, como Sanagasta, Pinchas, Chuquis, Aminga, Anillaco, entre otras. Hoy llegamos a Anillaco, la cuna de una figura histórica argentina, Carlos Saúl Menem. Visitaremos la Rosadita y el museo dedicado a su vida, un lugar que guarda los recuerdos del expresidente. Y el broche de oro son los asombrosos castillos de Dionisio, una joya arquitectónica que parece sacada de un cuento de fantasía, un lugar donde la imaginación no tiene límites. Bienvenidos a este nuevo destino Conociendo Argentina. Somos Eric y Alejandra y viajamos en nuestro motorhome acompañados de nuestros perros Brica y Yarik. Atrás dejamos la capital riojana y tras atravesar varios túneles nos encontramos con un magnífico espejo de agua en el dique Los Sauces, rodeado por cerros muy altos y pintorescos. Dique Los Sauces, mirá qué lindo espejo se ve. Qué lindo, está para la foto ahí, ¿eh? Sí. Entrada a Pinchas. Esta le ingresa a Chuquis. Anillaco, 2 kilómetros, vamos. Llegamos a Anillaco. Vamos a sacar una fotito ahí en el cartel. Paseo Presidente Dr. Carlos Saúl Menem. Llegamos a Anillaco y vamos a entrar a este Paseo Presidente Dr. Carlos Saúl Menem. Este paseo se encuentra en las instalaciones de la Oficina de Turismo y es un espacio dedicado a la memoria de quien fuera uno de los líderes políticos de la República Argentina. Y sin importar la perspectiva que cada uno puede tener sobre su acción política como presidente, valoramos la conexión entre un hombre, su tierra natal y la historia de un país. Y que este paseo es un tributo de la comunidad local a uno de sus hijos más conocidos. Todo de piedra. Sí. Anillaco es una localidad ubicada en el norte de la provincia de La Rioja, República Argentina. Se encuentra en el departamento de Castro Barros. Viste que vimos al señor Castro Barros, que está su sepulcro en San Nicolás de Bari, Tal cual. en la capital La Rioja. Y Anillaco es principalmente conocida porque aquí ha nacido el expresidente de la República Argentina, Carlos Saúl Menem. Anillaco también tiene un microclima que lo hace muy especial para los viñedos. La cantidad de parras que hay acá. Sí, en tremendo. Estado, y casi en el centro del pueblo. Acá tienen un mini cucú o algo así. Y está la Virgencita de Fátima, Villa Anillaco. Interesante. Bueno, y además de la producción de vinos, también aceites de oliva. Por eso vimos mucho en la ruta árboles o plantaciones de olivares. Bueno, Anillaco también viene del idioma cacán. Viste que ayer estuvimos hablando ahí en el museo de este idioma. Acá hay un regionales. Vamos a ver si hay... Pin de Anillaco. Sí, y también hay empanadas acá. Vos ves comida nada más. Todo nos interesa. Es que son las 11:56. El hotel del Alca.
cacán, que la verdad que era el idioma hablado por los diaguitas. Bueno, recordaremos que claramente esta zona estaba habitada por los diaguitas. Eso yo me acuerdo cuando veíamos todas las zonas de los diferentes aborígenes que habitaban el suelo argentino. Acá estaban los diaguitas, pero la verdad que yo no sabía que el idioma era el cacán. Bueno, y entonces Anillaco significa aguada del cielo o agua del cielo. Eso significa Anillaco en este idioma cacán. ¿Qué tú? Todo un acueducto que rodea la casa La Rosadita. Y ahí atrás se ve. Pero nos contaron en información turística que Zulemita mandó a amurallar toda La Rosadita, así que ya no hay más visitas guiadas porque parece que hay un convenio que no se logró renovar. Entonces, bueno, se terminaron las visitas guiadas a La Rosadita. La casa de color rosado y estilo arquitectónico sencillo se destaca no solo por su apariencia, sino también por su simbolismo. Durante su presidencia, Carlos Menem solía visitar con frecuencia su pueblo natal, y La Rosadita se convirtió en un lugar de gran relevancia. En la actualidad, La Rosadita sigue siendo un punto de interés en Anillaco, atrayendo turistas y curiosos, como nosotros, queriendo conocer el pueblo que ha sido testigo de su carrera política. Acá con los perris, en Anillaco, en la tierra del Carlos. La plaza principal. ¿No es cierto la plaza principal? Sí. Recién probamos una naranja. Sí, parecen quinoto. ¿Por qué son tan ácidas? De ese árbol. Cara de limón. Es una mezcla entre quinoto y naranja. Y limón, más que naranja. Sí. Habiendo tantas, ¿no? Porque por todos lados hay árboles de naranja, pero lástima que no sé si... Ahí hay otro, ahí hay otro. Sí, no sé si la gente los come realmente, porque son muy... Capaz que sirve muy ácidas. Para condimentar la comida, para hacer un pollo. Pero tampoco la sacan, porque todos los árboles en todos lados de La Rioja están llenos. Esta es la parroquia de San Antonio de Padua. Pero me gusta esa acidez. Esa sensación, sí. Aquí se debe encontrar entonces el sepulcro del padre Virgilio Carlos Ferreira, donde celebró en esta capilla su primera misa en Anillaco, el 22 de marzo de 1925. Y cumplió aquí 51 años de servicio.
Vamos para allá, salimos de la calle. La Plaza San Antonio de Anillaco. Espectacular. Vamos a ir regando todo, ¿eh? Atrás hemos dejado Anillaco. Vamos a seguir camino hacia los castillos de Dionisio para hacer la visita. San Pedro. Castillo de Dionisio. Seguiremos adelante. Santiago de la Veracruz. Todo el camino es en subida. Arrancamos en los 900 metros sobre el nivel del mar. Y ya vamos 1322. Mirá lo que hemos subido. 500 metros en esta recta, ¿eh? Sí. Parece que toda la gente está durmiendo la siesta, no hay nadie en las calles. Qué belleza. Qué bonita. Qué bonita la capillita. Plaza Veracruz. Castillo de Dionisio. Santa Veracruz. A ver a qué altura estamos. 1600. 1483, 1500. Casi. Increíble cómo subimos tan rápido en tan poco tiempo. Ya estamos en 1555 metros. Si fuera un gatito. Un cóndor. O sea, quiere decir que por acá hay cóndores. Castillo de Dionisio. Y me parece que estamos... Ya estamos en los 1600 metros. No, todavía faltan. Y se acabó el asfalto. Ahora, ¿viste más allá atrás las palmeras? Sí. ¿Cómo puede coexistir la palmera? ¿Y las palmeras no son de lugares secos? Va, no sé. Sí, es raro, porque siempre en las costas. Es raro, vos ves en los paisajes o cactus Sí, o ves paisajes de palmeras. claro. Todas las dos juntas. Es raro. Muy lindo. ¿Cómo llevamos? 626. No sé si vamos a llegar a los 2000, ¿eh? No, pero desde allá, desde el camino principal hasta Sí, acá, ha subido un montón. 700 metros subimos. Como nada, ¿eh? Sí. Y aquí hemos llegado a los castillos de Dionisio, o al castillo, porque debe ser uno solo. Ese castillo que lo hizo con sus propias manos el señor Dionisio Aescorve. Paredes del castillo. Esta obra la construyó un hombre llamado Dionisio Alberto Aescorve, de origen santafesino, que desde Santa Fe se mudó a Tinogasta, la provincia de Catamarca, y desde allí él se desprende vendiendo muebles. Es así como llega a esta zona, compra este terreno canjeando sus juegos de mueble, más dinero encima a un vecino de acá del pueblo. ¿Sí? Así adquirió el pedazo de tierra. Luego, tras la recolección de lo que sería la arena y la piedra de un río seco que pasa por aquel costado, Dionisio empieza trayendo todo ese material para construir su casa.
Como pueden observar, es toda una construcción hecha de piedra y cemento, construida por él solo a los 53 años de vida, hasta los 83 que él falleció, ¿sí? Después de que Dionisio falleció el 28 de diciembre del 2004, este lugar quedó 5 años semi-abandonado. Mediados del 2009 toma posición el señor Pedro Fernández, el señor que está por ahí. Pero lo que hace es comprar esta propiedad a los hijos de Dionisio y comenzar a trabajar con el turismo, pero sin que se pierda la esencia de lo que es la obra que ha dejado Dionisio. Ustedes se van a encontrar con figuras hinduistas, budistas, egipcias, católicas, que todas esas figuras en sí pregonan la unicidad de un solo Dios. Eso es lo que trata de plasmar en arte Dionisio. No solo se van a encontrar con estas figuras, sino que a medida que vayan caminando, recorriendo el lugar, van a ver también figuras como chakras y mandalas, que hace 30 años atrás nadie hablaba de esos temas, y hoy por hoy son temas muy comunes, ¿sí? Es como estar en el vientre de algún animal esto. Buenas tardes. Muy bien. La visita al castillo tiene un montón de frases en los pasillos. Hay una, por ejemplo, que dice: la misión que he traído a este mundo es la de difundir algo de sabiduría para ayudar a combatir la única causa de todos los males que azotan a la humanidad en este fin de siglo XX. Matemos el gran dragón de la ignorancia. Hay un castillito y no sé, hay dos figuras que se chocan allá arriba. Este parece un dragón. Los castillos de Dionisio son tan mágicos como misteriosos. Estas construcciones que parecen sacadas de un cuento de hadas guardan en cada rincón historias de pasión y creatividad. Es el sueño de un hombre que quiso dejar una huella única en estas tierras. Las figuras en el castillo de Dionisio abarcan una variedad de estilos y temáticas, desde lo mitológico hasta lo religioso, pasando por lo fantástico y lo surrealista. Este es el mundo de fantasía y misterio creado por Dionisio Aizcorbe. Por hoy terminamos esta travesía por el corredor de la costa riojana, un viaje que nos ha llevado desde los rincones más modernos hasta los más ancestrales. Si te gustó este recorrido, no olvides de suscribirte, dejar tu comentario y acompañarnos en el siguiente destino, porque la próxima vez que nos veamos será en otra provincia. Nos quedamos con la promesa de volver a La Rioja, porque queremos recorrer sus calles, su cultura, descubrir muchas más historias, ciudades y pueblos encantadores. Porque viajar es vivir. ¡Hasta la próxima!